Roban 100 millones de pesos a Jaime Bonilla, candidato a gobernador de Morena. Se trata de los 100 millones de pesos que habría invertido en total en la mayoría de diputados y diputadas panistas que se corrompieron en el Morenagate, además de otras fuerzas políticas solamente del Congreso de BC. Lo quemaron. En propias palabras, le dieron bajón con los millones de pesos que les había entregado en sesiones privadas individuales, a cada uno de ellos, el mismo Jaime Bonilla. Esto en cheques por cobrar a sus respectivos nombres, entre ellos Ignacio García Alborac, Sergio Tolento, Mónica Hernández, Irais Vázquez, María Trinidad Vaca, Alfa Peñaloza, Raúl Castañeda Pomposo, José Félix Arango, Carlos Torres, entre otros, como soborno para que se le sacara ilegalmente adelante el tema de la reforma de 2 a 5 años, cosa que no se logró. Y no quieren devolver la lana. Esto no es cualquier cosa, sino que evidencia la verdadera faceta que oculta la ramera de Lucifer y candidato de Morena, porque se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Baja California, que involucra al sistema de justicia electoral, al Ejecutivo Federal con AMLO, que permitió se realizara la corrupta tranza desde sobornar a 2 de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de BC, a la mayoría del Instituto Electoral Estatal de Baja California IEBC, y a la mayoría de los diputados panistas del Congreso de BC. Todo inició con el caprichito de los movimientos amañados y mañosos de la ramera de Lucifer Jaime Bonilla Valdez, que inicia cuando el 25 de febrero salieron con la jalada de que a mitad del proceso electoral se daría la nueva convocatoria para los comicios de gobernador de Baja California, luego de que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado ordenara al Instituto Estatal Electoral, IE, que se publicara una nueva convocatoria en la que se estableciera que el periodo de la gubernatura se ampliaba a 5 años, de manera irresponsable y criminal. En la reforma electoral publicada el 17 de junio del 2014, los integrantes de la 21 legislatura modificaron el artículo 44 de la Constitución local para reducir el periodo de la próxima gubernatura, alcaldes y diputados, a 2 años 10 meses para empatar los procesos electorales locales y federales, con el objetivo de reducir los costos de las elecciones. En la sesión del Tribunal Electoral celebrada la noche del domingo 24 de febrero del 2019, por mayoría los magistrados electorales dejaron sin efecto las modificaciones a la Constitución local plasmadas en el octavo transitorio del referido artículo, bajo el argumento que se violan los derechos fundamentales de los candidatos con un periodo de 2 años. Los magistrados Leobardo Loaiza y Jaime Vargas se pronunciaron porque el próximo gobernador inicie su periodo el 1 de noviembre de 2019 y concluya en octubre del 2024. De esta manera el TEC-JBC dictaminó proteger los derechos de Blanca Estela Favela Dávalos, quien solicitó mañosamente a su vez el registro como precandidata al gobierno estatal por Morena, a pesar de que omitió recurrir a la Comisión de Justicia de ese instituto político para impugnar la convocatoria de candidato único. En ambos casos, 1118-2019 y 1121-2019, los presentó la misma abogada al considerar que son actos que violan de forma directa e inmediata su derecho humano a ser votada, y el ponente es el magistrado electoral Leobardo Loaiza. Favela Dávalos es esposa de Víctor Morán, diputado de Morena, que solicitó y operó infructuosamente en el Congreso local la ampliación del periodo de gobernador de 2 a 5 años. Después, en enero de 2019, pidió licencia a su curul por la invitación que le hizo Jaime Bonilla, delegado de programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Baja California y virtual candidato al gobierno estatal, para hacerse cargo de la Coordinación Federal de Seguridad Ciudadana en la entidad. La sesión fue interrumpida por media hora por activistas que reclamaron directamente a los magistrados que la medida que estaban ordenando generaría más costos económicos y políticos a los bajacalifornianos al reducir el periodo del próximo gobernador. La presidenta del Tribunal Electoral, Elba Regina Jiménez Castillo, votó en contra del proyecto al considerar que la resolución excede las facultades de control normativo del tribunal y violenta los principios de certeza y reserva de ley. Advirtió que con la reforma electoral del 2014 no se vulneró ningún derecho humano, por lo que resulta excesivo el modificar el periodo del próximo titular del Ejecutivo, ya que, sostuvo, también se vulnera la actividad legislativa del diputado.
Tras calificar la justificación de sus dos compañeros magistrados como una norma general abstracta e impersonal que incide en la configuración normativa del Congreso, Jiménez Castillo aseveró que la modificación a la convocatoria del IE afectará al proceso electoral ya que los partidos políticos y la ciudadanía deben conocer con antelación y claridad las reglas de la elección antes de iniciado el proceso electoral. 9 de septiembre del 2018. Por su parte, el magistrado Leobardo Loaiza señaló que se cumplió en lo legal con la actividad parlamentaria en su discusión, aprobación y publicación de la reforma que reduce el periodo a 2 años, pero que asistiendo a la persona que impugnó llegó a la conclusión que sí hay un agravio de inconstitucionalidad porque se afectan los derechos políticos de votar y ser votada por el periodo que establece la Constitución Federal para el cargo de gobernador, el cual es de 6 años. Indicó que la resolución no se contrapone al principio de certeza porque no constituye una modificación fundamental a leyes electorales y al proceso mismo de los comicios. No perjudica a los actores políticos, al contrario los beneficia. Además, el plazo de 2 años resulta insuficiente para las políticas públicas del gobierno del Estado, expuso. El magistrado Jaime Vargas se pronunció en el mismo sentido al manifestar que esta modificación no se contrapone al principio de certeza y no se están excediendo en sus facultades como organismo electoral jurisdiccional. Explicó que en la reforma electoral de hace 5 años, los legisladores presentaron una propuesta del Partido Revolucionario Institucional PRI de empatar las elecciones en 2024 y otra del PAN de hacer lo propio en 2021 como terminó siendo aprobada, pero que en el caso de las elecciones de municipios y diputados se justificó la reforma con que no afectaría la gestión de 2 años porque se podrían reelegir, caso contrario a los comicios de la gubernatura. Para celebrar las elecciones concurrentes, los legisladores optaron por la más lesiva para el ciudadano afectando los derechos fundamentales, mencionó. De esta manera, el Tribunal Estatal de Justicia Electoral notificará este lunes al IE para que haga una adenda a la convocatoria de las elecciones con la que se manifieste que el periodo del gobernador será de 5 años. No se fijó una fecha para que el organismo electoral haga los cambios correspondientes y publique la nueva convocatoria. La resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California de derogar la reforma constitucional para aumentar de 2 a 5 años el periodo de la administración estatal provocó una confrontación en el Consejo Estatal Electoral entre los representantes de la Alianza Juntos Haremos Historia en Baja California y los del PRI, PAN, PRD y PBC. Con 6 votos a favor y 1 en contra, los 7 consejeros del Instituto Estatal Electoral, IE, acordaron acatar la resolución del TGJBC para incluir una adenda a la convocatoria de la elección del 2 de junio, aprobada hace 2 meses, en la que aumentan de 2 a 5 años el periodo de la administración estatal y dejar sin efecto la reforma constitucional de 2014. Los 4 partidos políticos inconformes con la resolución judicial impugnaron dicha sentencia porque advirtieron que se violentaba la certeza, la legalidad y la democracia de Baja California, mientras que Morena y PT se pronunciaron por no manchar el proceso electoral con señalamientos sin sustento, y dejar que la ciudadanía decida qué partido y candidatos prefiere el día de la elección. El PAN lamentó que durante 5 años ningún partido propuso modificaciones al periodo de la próxima gubernatura sino hasta los resultados de la elección presidencial de 2018, por lo que anunció que impugnará la aberrante y penosa resolución de los magistrados electorales Jaime Vargas y Leobardo Loaiza, ya que no dan certeza al proceso electoral. El partido de Baja California sostuvo que esta sentencia nos hace retroceder 30 años en el avance democrático en el país y en el Estado, pues consideró que las modificaciones obedecen a un capricho de Morena. Es riesgoso lo que puede pasar, los magistrados que votaron a favor de ampliar el periodo de la gubernatura pierden su autonomía y credibilidad jurídica y social, y debilitan a la institución que representan, incumplen un deber constitucional y legal de salvaguardar un deber jurídico y se constituye en legislador, puntualizó. Los cómplices de la organización criminal Morena el PT señaló que en la reforma constitucional de 2014 se impuso la decisión del PRI y el PAN sin socializar el tema con la gente y sostuvo que fue un ciudadano, no un partido político, el que impugnó la convocatoria para gobernador.
El mensaje que le están mandando a los ciudadanos es que no tienen oportunidades de competir, que ya tienen perdida la elección y que el mejor candidato es al que están acusando. Mejor hagan una campaña limpia y sin acusaciones, dijo. El PRI advirtió que el TGJBC hizo un traje a la medida para el candidato virtual de Morena, lo que afecta el principio de certeza del proceso electoral. El tribunal pasó de la independencia a la sujeción. Yo no me quiero imaginar una gubernatura de 2 o 5 años con alguno de los candidatos de Morena, precisó. La organización criminal Morena cuestionó la actividad parlamentaria del Congreso local al señalar que en su momento con la reforma electoral de 2014 se complació los caprichos del gobernador Francisco Vega de la Madrid, pues la iniciativa nació en la bancada del PAN. Realmente nos conviene a todos y a la sociedad una candidatura de 5 años, e instó a consultar a los candidatos de los partidos políticos sobre esta resolución. Defendiendo a su gallina. El PRD se dijo insatisfecho y enojado porque no entendió lo que sucedió con el tribunal, ya que desde su análisis la sentencia de los magistrados carece de fundamento legal. Ganaron, Morena, a 2 magistrados confundidos, amañados, dirigidos y totalmente controlados. Por eso reconozco a los partidos políticos que van a impugnar porque estamos en la misma sintonía, señaló. Pero no es que hayan ganado, sino que fueron sobornados por la ramera de Lucifer para que se sometieran a sus caprichos, y si los representantes de los partidos impugnadores no lo dicen es porque no están seguros. Pero aquí su humilde servidor en honor a la verdad y la justicia les informo que sí, en efecto hubo soborno que les dio Jaime Bonilla a los magistrados por la cantidad de 2 millones de pesos a cada uno. Como pueden ver, el poder del dinero corrompe y quebranta cualquier ideología y convicción. La muestra está en que no les molestó el traicionar al pueblo al que se deben. En este punto me atrevo a asegurar que solo cumplían con las alegaciones de hermanos terribles, término usado para el tráfico de influencias que se da para beneficiarse entre la hermandad de luciferinos puñales masones. Como la ramera de Lucifer Jaime Bonilla, Jaime Vargas y Leobardo Loaiza, magistrados del TGC. El viernes 8 de marzo en Mexicali quedaron evidenciadas 2 situaciones al interior del PAN. Primero, la falta de liderazgo del dirigente nacional Marco Cortés Mendoza, y segundo, el entreguismo del gobernador Francisco Vega de la Madrid, que realizó con AMLO y Bonilla el pacto de impunidad que le aseguró el no ser investigado mediante averiguaciones previas por delitos de corrupción e enriquecimiento ilícito, una vez concluido su mandato y durante la siguiente administración. Dio por hecho entregar el poder a Morena. De acuerdo a la publicación del semanario Z. A la reunión que convocó el michoacano con todos sus diputados locales, los 13, para pedirles que votaran contra la reforma constitucional para la ampliación del periodo a 5 años de la gubernatura siguiente, solo acudieron 4. 2 mujeres y 2 hombres, Eva Vázquez, Prini Vaca, Miguel Osuna y Andrés de la Rosa. Aparte de Cortés, el gobernador y José Luis Obando, el dirigente estatal albiazul. El resto de los legisladores desairaron a Marco Cortés y al cada vez más débil mandatario baja californiano. Y cuando empezaron con los reclamos, una de las diputadas le dijo al dirigente nacional que ella apoyaría la ampliación del término, porque le aseguraron que la orden venía del gobernador. Cuando Marco volteó a ver a Vega, este le dijo que sí, pero además, que Cortés ya estaba enterado y esa había sido la línea que había salido de una negociación entre él y la dirigente de Morena, Jake Polensky, donde el primero se comprometió a ampliar el término en Baja California a cambio que la segunda apoyara el nombramiento de un panista como gobernador interino en Puebla. Descubiertos los dos, Cortés y Vega en el cambio de planes, que primero sí apoyaron la ampliación y después no. El dirigente nacional justificó que ese pacto había terminado cuando de interino en Puebla nombraron a un priista. Vega, quien en el pacto con el nuevo padrino de la mafia del poder había solicitado el voto mayoritario para la aprobación de contratación de deuda, aprobación del segundo piso, reactivación de la desalinizadora de Rosarito y no investigación en la próxima administración, excusó que a partir de la noche anterior ya no estaba enviando el mensaje al legislativo de aprobar la reforma local. Los diputados se quedaron de a 6 ante la exhibida de ambos políticos, su falta de convocatoria y de compromiso ideológico.
El resto de los días se la pasaron enviando mensajes a los diputados panistas para que no apoyaran la ampliación del término, incluso amenazando que quien lo hiciera sería expulsado del partido, y aquel que tuviera candidatura le sería retirada. Ahora sí que cuando les conviene, cuando no, regresan todo, lo cobrado, lo pactado y de paso la dignidad. Ahí finaliza el artículo de Z. Pero les faltó más información. No se regresó lo cobrado por los diputados, que da un total de 100 millones de pesos. Sobre lo pactado, no les conviene a ninguno cumplir porque se delatan y pues la dignidad no la conocen. Sumado a esto, que en ese pacto del gobernador con Jaime Bonilla y López Obrador también se negoció con las alcaldías de Mexicali y Rosarito que cedieron fueran para el PAN porque para la reactivación de las desaladoras necesitaban contar con los permisos de operaciones y uso de suelo que incluía cometer el fraude de la elección interna del PAN para quitar del camino a la actual alcaldesa Mirna Rincón Vargas, que se convirtió en enemiga del gobierno porque se negó a entregarle los permisos porque se dio cuenta que no representaban beneficio alguno a la ciudadanía, que se trataba de un vil y mezquino fraude. Y no podían correr el riesgo si Mirna Rincón se volvía a postular y el pueblo la elegía como presidente de nuevo. Por la obvia razón de que Kiko Vega y sus rapaces cómplices seguirían sin contar con los ansiados permisos que el ayuntamiento otorga para cometer el mega fraude y endeudar a BC. Por eso impusieron a su marioneta como candidata del PAN a la señora María Ana Medina Pérez, esposa del narco corrupto Antonio Macías Garay. Se dio el fraude de la elección interna por instrucciones del corrupto Vega y coordinado por el ahora diputado millonario Ignacio García Dvorak, para lo cual se unieron en coalición de exalcaldes corruptos contra Mirna Rincón, los que siempre han robado al pueblo a lo largo de su paso por las administraciones del PAN en Rosarito. Me refiero a la lacrita narco corrupta de Silvano Abarca Maclis, hoy candidato del PAN a diputado federal, su ex secretario y ex alcalde narco corrupto, Luis Enrique Díaz Félix, Antonio Macías Garay y Hugo Torres, verdaderas fichitas de Rosarito relacionados con miembros del crimen organizado, específicamente el TEO, el Caibil, del cartel Arellano Félix, junto con la sanguijuela que trae la campaña negra contra la mujer que gobierna, que no quiere soltar a la Araceli Brown, ni a la ramera de Lucifer, el doble homicida Fernando Serrano. Por ser considerable el número de diputados que fueron corrompidos por la ramera de Lucifer, y para no hacer tan largo este artículo solo les damos a conocer lo que aconteció en la discusión que se tuvo la semana pasada entre el candidato luciferino de Morena y el diputado Ignacio Nacho García Dvorak, que quemó, defraudó o robó 3 millones de pesos a Jaime Bonilla Valdez. Mismo dinero que le había aflojado como soborno para que se votara a favor la reforma constitucional del término de 2 a 5 años de la próxima gubernatura, resultando, tal y como les habíamos informado anteriormente, en el hecho de que Bonilla les pediría el dinero de regreso a los diputados si no se lograba pasar su caprichito. Cosa por demás lógica, claro está. Y como muchos ya saben, no se pudo lograr hacer la tranza en el Congreso de BC. Al no realizarse lo acordado, Bonilla dejó pasar días y apenas la semana pasada le pidió que le devolviera el dinero. A lo que el ladrón y corrupto diputado panista, sabiendo que no hay manera en que los reclame jurídicamente por no convenirle al candidato de Morena, pues se destaparía la corrupción que esconde el hipócrita Jaime Bonilla, le contestó que no se lo devolvería, que ya había dispuesto de él y que le hiciera como quisiera. La ramera de Lucifer, ante esto, se enojó tanto, que le espetó que era un muerto de hambre, naco, gordo, ladrón y feo. Que se quedara con el dinero porque se notaba que los ocupaba más, que al cabo él tiene eso y mucho más que ni siquiera podría imaginarse, el diputado. Que a él, ella, no le alcanzaría la vida para gastárselo todito. Pero lo que le faltó decirle también al diputado es que también es un mentiroso. Porque no es cierto que dispuso del dinero, porque lo tiene bien guardadito en la cuenta de banco de su mujer, porque el mismo Nacho García lo depositó en su cuenta, para que no rastrearan el dinero en caso de una investigación judicial. En ese tenor, al parecer, el adorador de Lucifer Jaime Bonilla obtendrá la misma respuesta de parte de los demás diputados y diputadas corruptos a los que les soltó la lana, que juntos suman en total, la friolera total de 100 millones de pesos. Que estaría bueno saber de dónde se hizo mulas Jaime.
cosa que para muchos es sabido. Su fortuna y negocios son gracias al lavado de dinero, de la fortuna que le guarda como prestanombres a su miembro, matador y líder de la secta luciferina en Bece, el ex gobernador de Bece. Psicotentat Leviva Mortera. Porque es el que lo hizo, rico, rico. Así que la mujer que es esposa de Nacho García misma que va por la primera regiduría en la fórmula de la corrupta marioneta del pan de Rosarito. Goza de ser millonaria aunque sea de dinero mal habido. Gracias a la lacra corrupta de su marido diputado Nacho García Borac. Mismos que les recomiendo vayan a confesarse a la iglesia y se apeguen a Dios porque ese dinero está maldito y los demonios ya operan para vendar a la ramera de Lucifer Jaime Bonilla. Y no saben nada del poder invisible que ellos consideran casi invencible que usan los masones sionistas Illuminati. Por cierto, la que goza de fama de ser la traidora marioneta del corrupto estado profundo que operan dentro del PAN rosaritense, María Ana Medina Pérez, esposa del ex alcalde narco Antonio Macías Garay que ya se siente otra vez alcalde. Junto a su socio también ex alcalde narco y rata, Luis Enrique Díaz Félix. Ya que la mujer ha tenido varios roces y enfrentamientos con el nefasto negro satánico Silvano Abarca que la acompaña a todos lados porque ahora busca eso de diputado federal. Aparte de hacerla sentir incómoda cuando se le arrepega lujuriosamente por accidente según su excusa. Lo culpan por la mala imagen que tiene de ser un político corrupto satánico que tiene brujas de magia negra como asesoras. También se sabe es cómplice de criminales como las células de sicarios de Morena. Cosa que se manifiesta en la nula aceptación de la gente. Los fuertes agarrones han sido originados por el estrés que les causa la presión psicológica que sufren que causa a su vez el culparse uno a otro de corruptos. Al ver con preocupación el rechazo que les muestra la gente de manera cruel. Cosa que lo resienten Nacho al andar por las calles buscando el voto con la desvergüenza de intentar engañar a la gente para que apoyen a una candidata ilegítima que se adjudicó la candidatura mediante la imposición. Resultado de un proceso traidor, amañado y corrupto. Por encargo. Porque todos en Rosarito se enteraron de la tranza y la bajeza que hicieron en las pasadas elecciones internas del PAN, que por su obra ellos se sintieron muy chingones por arrastrarse y cumplirle la orden al gobernador Corrupto Vega. De no permitir a como diese lugar que la actual alcaldesa Mirna Rincón Vargas quedara como candidata a la alcaldía, pues no podían sufrir el riesgo de que fuera por segunda vez reelecta por el pueblo. Cosa que para Kiko Vega significaría no obtener los permisos de operación para realizar su mega fraude y el endeudamiento de Baja California con el negocio de las desaladoras. Por eso actuaron con todo el descaro, a sabiendas de contar con el apoyo del gobierno para cometer el fraude que traía como encargo y misión principal el diputado millonario Nacho García Borac, que no dudó en echar mano de antiéticos métodos para presionar a la militancia conocidos por ser usados por delincuentes miembros del crimen organizado. A lo cual tuvieron que ceder y votar la interna por María Ana por miedo a sufrir alguna agresión a su integridad física, por lo cual se les entregó la cantidad de 3.000 pesos cash por parte de Silvano Abarca a unos y a otros por los demás exalcaldes y el mismo diputado. Por cierto, a esta bola de corruptos les adelanto que pronto les dará una sorpresota el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. En el contexto nacional de la política del país, el oscuro y gris acontecer diario da pena ajena por las puntadas y osos que se avienta en el circo de las mañaneras presidenciales, la bestia roja AMLO que son su manera de usar como cortina de humo para que no se ponga atención por parte de la plebe a los movimientos de activos y de recursos nacionales que están yendo a parar a las bóvedas de dinero del multimillonario sionista iniciador y líder de la élite Illuminati. Deje usted los reclamos de grandes sectores de la sociedad. La evidente e irresponsable actitud de solapamiento que han mostrado por parte del Ejecutivo Federal ante la obvia complicidad de AMLO con la ONU y los países de origen de las masas de migrantes, que a estas alturas el pueblo de México sabe que en efecto fue inducida la emigración. Que se haya filtrado esta verdad tiene enojado al dueño de la organización criminal Morena la Bestia Roja AMLO, que ya muestra un claro distanciamiento del pueblo para con el presidente y su organización criminal Morena porque poco a poco se dan cuenta que son los principales responsables de la degeneración de la cuarta transmutación y de los principales y extraños casos de muertes y males que ocurren en México.
El ciudadano políticamente culto y no se diga, todo aquel que le es fiel al Santísimo Padre Rey de Reyes del Universo Cristo Jesús. Estarán de acuerdo en que al parecer estos tiempos de tribulación efectivamente corresponden a los tiempos proféticos mencionados en el libro del Apocalipsis de la palabra de Dios que es la Biblia. Porque han salido de sus cuevas los demonios, y de su anonimato, para descaradamente darse a conocer como fieles esclavos de Satán o Lucifer y de los cuales los Illuminati son sus controladores, como si fuera una moda. Obedecen ciegamente sus órdenes que emanan desde la ONU. Es el caso del AMLO y su gobierno de judíos sionistas que tienen como gabinete Illuminati. Dense cuenta que el poderoso multimillonario que ya arde eternamente en el infierno, David Rockefeller, incluía en sus posesiones a la empresa que tiene presencia internacional Odebrecht, que se investiga en varios los países sus actos de corrupción menos en México. Y AMLO evitará cualquier aplicación de la ley en su contra porque es empresa de su patrón, David Rockefeller. ¿Ya vieron cómo hizo la bestia roja AMLO sus brujerías para suicidar al funcionario del Instituto de Transparencia? Porque eran los que insistían que se investigara y se hiciera justicia sobre el caso Odebrecht. Y cómo hizo que se incendiara con una persona trabajada como sonda suicida zombie para que incendiara la toma clandestina de Pemex que causó la explosión donde murieron un considerable número de personas llamados huachicoleros. Así de poderoso es el poder invisible de los sionistas judíos Illuminati. AMLO tiene a México en las garras de Lucifer, sometido a sus amos anticristianos judíos que le dan órdenes desde la ONU, mientras la masa de ignorantes mexicanos alejados de Dios cree ciegamente sus mentiras. Que él les escupe en la cara. Aún así los idiotas útiles piensan votar por los traidores candidatos del partido infernal Morena como esta ramera de Lucifer Jaime Bonilla Valdez en las próximas elecciones. Pero no deben hacerlo. No le den más poder a la bestia. Porque mientras la bestia roja AMLO trabaja con hechizos de brujería a las masas de ignorantes mexicanos, porque les avienta migajas, con los apoyos y becas, para comprar su lealtad, pero lo que no saben es que los compromete a que se condenen sus almas. Es como recibir un regalo del demonio, que luego te lo cobra con tu alma, como si hubieras hecho un pacto firmado. Eso es el engaño que los que votaron por Morena sufrirán si no buscan a Dios. Entre tanto él desvalija al país para hacer a los judíos que operan el monopolio petrolero y la construcción más ricos exprimiendo los recursos de México que llegan a los Rockefeller, los Chilby Georges o los AMLO los está haciendo más multimillonarios, otorgándoles adjudicaciones directas a empresas afiliadas a ellos como Odebrecht que es de los Rockefeller. Aún así los idiotas útiles piensan votar por los traidores satánicos luciferinos candidatos de la organización criminal Morena disfrazado de partido en las próximas elecciones. Personas como la ramera de Lucifer Jaime Bonilla Valdez de Morena deben de ser excluidos de apoyar por los cristianos y gente que no sepa lo que esconde ese partido ya que eso les amarra a condenarse. No sean ingenuos, ya que buscan obtener el poder porque se cierra el ciclo y después de las elecciones empieza su purga y sean terribles con la gente común que no pertenece a su secta luciferina que tienen por Dios pagano, a Lucifer o Satán. ¿Entienden? Por ser embajador de Satanás en México, que busca la apostasía, que acepten el aborto, la inmoralidad, la destrucción de la familia, el culto a dioses paganos babilónicos y egipcios, engaña para hacer a los cristianos a aceptar la falsa religión ecuménica que disfraza de modernismo. Sin saber que AMLO usará la fuerza de las balas en el intento de someter a los mexicanos a que acepten la implementación del nuevo orden mundial, la marca de la bestia, para preparar las hordas de elegidos de Morena para que den la bienvenida a la aparición de la bestia que surgirá del abismo como el anticristo. Espero en Dios, que sí lo entiendan y les abra los ojos a la luz y la verdad, en respuesta a nuestros ruegos que así sea.